Querido Rey Mago que estás escuchando esto ahora mismo, siento que esta no sea la típica carta que escriben los niños contándote lo buenos que han sido este año y pidiéndote con ilusión todos los regalos que se merecen. Te escribo con el deseo y la esperanza de que esta carta llegue a los oídos correctos, y solo tú tienes la magia para poder hacerlo. Sin duda estarás conmigo en que vivimos en la sociedad de la exigencia, de las prisas, de los aquí y ahora, de las reclamaciones, de las urgencias. Y he llegado a las siguientes reflexiones que necesito compartir contigo, Rey Mago. ¿Por qué los niños son capaces de esperar 365 días cada año a la llegada de los Reyes Magos y los adultos se irritan desesperadamente cuando su pedido no llega en 24 o 48 horas? Estoy firmemente convencida de que nadie nunca jamás trataría mal a los renos de Papá Noel. ¿Las personas que trabajan cara al público tienen que colocarse los cuernos para conseguir ese privilegio? ¿Cuántas veces de niños hemos recibido un regalo de Melchor y no era exactamente el que habíamos pedido? Por no hablar de cuando recibíamos carbón. Eso sí que era un marrón. Rey Mago, ahora parece que el error humano es una excusa y que todo el mundo nace enseñado y debe ser perfecto. Cualquier niño del mundo sabe que los reyes siempre tienen la razón. En el mundo de los adultos, las tornas han cambiado. Siento que se está perdiendo el arte de regalar. Cada vez la gente disfruta menos del proceso. Prisas, ajetreo, regalos a última hora, sin ser conscientes que las personas que están detrás del mostrador o del teléfono también tienen unos regalos que empaquetar en casa. ¡Ay, si fueran pajes de verdad! Otro camello cantaría. ¿Cuántas cosas tenemos que aprender de los niños? Pero todavía estamos a tiempo de recuperar lo que un día fuimos. Rey Mago, este año entrega más comprensión, más bondad, más paciencia, más empatía, para hacer de este mundo un lugar más bonito, o al menos más habitable.